25 de noviembre del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, integrante del Foro Cívico Cauce Democrático. El llamado a votar por el no en la consulta sobre paraísos fiscales que propone el presidente de la República, Rafael Correa, y que se realizará el mismo día en que se elegirá el nuevo presidente. ¿Qué tal, Lenín? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. El gobierno de la Revolución Ciudadana, después de 10 años de gestión, sostiene que para tener ética en el país hay que respaldar una iniciativa que ellos denominan Pacto Ético, que fue calificado positivamente por la Corte Constitucional y que propone una pregunta. La siguiente: ¿está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Cauce Democrático es un foro cívico constituido por políticos, escritores, académicos, militares, empresarios y diplomáticos. Uno de sus integrantes es el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente de la República, a quien saludamos esta mañana y le preguntamos los motivos por los que ustedes llaman a la población a decirle que no a esta propuesta del correísmo. Son varias las razones, pero quisiera mencionar una que es fundamental. Porque quien propone este pacto ético no ha procedido con ética. ¿Cuál es la diferencia entre tener dinero en Panamá, paraíso fiscal, y tener inversiones en Bélgica? En que en Panamá se pagan menos impuestos que en Bélgica. Esa es la diferencia. Pero resulta que el presidente de la República, que el economista Correa, que el jefe supremo, tiene un apartamento en Bélgica. Pero no solo eso, como de la indemnización, a mi manera de ver inmoral, que recibió del Banco de Pichincha, le sobraron centenares de miles de dólares. ¿Dónde los tiene depositados? ¿En el Ecuador? Si los tuviera aquí, ya lo hubiera dicho. ¿Acaso los tiene en Bélgica? ¿O en Andorra? ¿O en Hong Kong? ¿O en Alemania? Bien, ¿cómo un individuo que tiene depósitos en el extranjero puede proponer un pacto ético para que los ecuatorianos o funcionarios públicos no los puedan tener? Comienzo por ahí, pero tengo muchas razones más. Y las vamos a abordar, la gran mayoría de ellas con seguridad, doctor Hurtado. El presidente Correa ha señalado abiertamente que sí, que se va a involucrar en la campaña electoral a favor de su propuesta. Escuchemos lo que señaló en esta semana sobre el tema. No había motivo para que rechazaran la constitucional. La pregunta era constitucional por los 8 costados. Era solo prácticamente un trámite. Ahora que se ha cumplido el trámite, pues sí, hay que hacer un decreto para convocar a consulta popular que coincida, hay que respetar la fecha para que coincida con las elecciones presidenciales y legislativas del 19 de febrero, para evitar costos al Estado, porque si se hace otra elección, pues es costosísimo. Si se pone una papeleta adicional en la misma elección de presidente y asambleísta, el costo es prácticamente nulo. Y si yo me voy a involucrar en la campaña, claro, pues es una propuesta del presidente. O sea, obviamente yo voy a promocionar el sí para el bien de la República, ¿no? Para la ética en la política, en el servicio público. Es muy conveniente que gane el sí. ¿Ustedes identifican en Cauce Democrático que el único interés que tiene el presidente es tener puertas y ventanas abiertas para poder participar abiertamente en esta campaña electoral? Mire lo que acaba de decir. Mire lo que acaba de decir, ¿no? Que esto no le va a costar un centavo al Estado. Que esto no nos va a costar a nosotros, los contribuyentes, los que pagamos impuestos, que no nos va a costar un centavo. ¿Y los aviones que va a usar el presidente? ¿Y los helicópteros? ¿Y los automóviles? ¿Y los guardaespaldas? ¿Y los viáticos? ¿Y los banquetes? ¿Y las bailarinas? ¿Y los payasos? ¿Y los cantantes que amenizan los actos públicos de Correa? Esos no cuestan. Esto nos va a costar una fortuna, ecuatorianos. Y esta es una segunda razón para votar no en la consulta popular.
y luego iremos viendo las siguientes. Ahora, sin consulta popular, ¿quién podría impedirle al presidente Correa participar en la campaña? ¿El Consejo Nacional Electoral, que no lo ha hecho antes? ¿El Tribunal Contencioso Electoral, que suele terminar archivando cualquier denuncia que se refiera al movimiento oficialista? Bueno, esta es una tercera razón. Mire usted, ¿no? El Consejo Nacional Electoral va a impedir que Correa haga propaganda y apoye a los candidatos del gobierno. No lo va a impedir. Si no ha impedido que el sábado pasado el vicepresidente y candidato a la vicepresidencia, Glass, con dinero público, con nuestro dinero, en una sabatina, haga campaña electoral, va a impedir que su jefe, Correa, proponga, recomiende, apoye y aplauda las candidaturas de Moreno y Glass. No. Bien, ecuatorianos, solo tenemos una manera de defendernos. Porque el presidente del Consejo Nacional Electoral no defiende la libertad electoral. Porque la justicia no es justicia. Porque la fiscalía no es fiscalía, la contraloría no es contraloría. Todos son empleados del presidente de la República. Aquí otra razón para protestar votando no. Para sancionar a Correa. Doctor Hurtado, por estos abusos de hoy y por todos los otros que ha cometido a lo largo de los 10 años. ustedes cuestionan además la calidad moral del gobierno al proponer como eje de su pacto ético el tema de los paraísos fiscales, más aún en estos tiempos en que se ha demostrado que el paraíso fiscal ha sido un objetivo primordial para algunos funcionarios públicos y contratistas del Estado. Bueno, mire usted que lo que yo estoy diciendo no está fuera de lugar, ¿no? Porque un periodista tan informado como usted ha mencionado antes que yo muchas de las razones por las que hay que votar no. Naturalmente, usted no ha pedido ese voto porque es un periodista independiente, ¿no? Pero medio gobierno tiene su plata en los paraísos fiscales. Medio gobierno ha sacado dinero en estos 10 años y lo ha depositado en paraísos fiscales. Y ahora viene Correa a decirnos que mediante una consulta popular el pueblo se pronuncie en esta materia. Si tanto le preocupa el tema, ¿por qué no expide una ley? Mande una ley al Congreso Nacional con el contenido de la pregunta y en 15 días estará prohibido que los funcionarios del gobierno tengan dinero en paraísos fiscales. No, ecuatorianos. Piensa mal y acertarás cuando habla Correa. Y hoy hay que pensar mal. Él quiere intervenir en la campaña electoral porque se da cuenta que Glass y Moreno y Glass van a ser derrotados. Van a perder las elecciones. Y él quiere darles un empujoncito, una manito, ¿no? Para ver si así mejoran y pueden tener alguna posibilidad de pasar a la segunda vuelta electoral. Aun cuando la participación en campaña del presidente no sea garantía de éxito, no lo fue para Augusto Barrera en su momento. Yo quería preguntarle, doctor Hurtado, ¿cuál es la eficacia jurídica que tiene una consulta de este tipo si la lista de los países que se consideran paraísos fiscales la elabora el Servicio de Rentas Internas, es decir, funcionarios que dependen directamente del Poder Ejecutivo, y un presidente futuro podría modificarla a su antojo si es que fuera necesario para evitar que se afecten intereses, eventuales intereses personales o de sus grupos cercanos? Lo que comienza mal, termina mal. Y esto ha comenzado muy mal, y terminará mal, ¿no? Imaginémonos que triunfe la consulta popular, que no va a triunfar. Correa va a ser derrotado ampliamente por un no rotundo de los ecuatorianos. Porque allí, cada ciudadano que fue insultado, que fue calumniado, que fue difamado, que perdió su trabajo, que volvió a ser pobre, que no consigue un empleo, que tuvo que cerrar su negocio, va a votar no, va a votar no. Bueno, pero imaginémonos que se aprueba. Pues habrá que expedir una ley. La ley la va a hacer expedir Correa por esta Asamblea Nacional.
Bien, si ese es su plan, mande la ley al Congreso Nacional mañana. Y evítele al país en este momento de austeridad, en este momento de pobreza, en este momento de crisis, evítele al país ese gasto económico para suplir la vanidad de ganar una consulta popular y darle una mano a dos candidatos que están plagados de limitaciones, incluso morales. Esto marca el retorno de Osvaldo Hurtado a la política electoral. ¿Va a salir a hacer campaña? ¿Va a volver a las calles? ¿Cómo van a participar los integrantes de Cauce Democrático en la promoción del no a la consulta del presidente Correa? Esta va a ser una lucha de cada ciudadano, ¿no? Ni siquiera va a hacer falta una campaña electoral, ¿no? Yo estoy seguro que millones de ecuatorianos están haciendo la reflexión que yo en este momento he hecho en este canal de televisión, ¿no? Ellos mismos, ¿no?, van a llegar a la conclusión de que deben votar no. Y en el silencio, en el secreto del sufragio, pondrán ese no de protesta, de indignación, de molestia, por la manera como Correa ha usado el poder público para su beneficio, para su interés personal, ¿no? Y esta persona que ha hecho eso habla de ética, ¿no? No quisiera repetir lo que él dice los sábados sobre aquellas personas que dicen algo y hacen lo contrario, ¿no? Él se llevaría las palmas, ¿no? No sería la primera vez que usted respalde un no. Lo hizo cuando el referéndum de 1986, en donde en el gobierno de León Febres Cordero se preguntó a la población si estaba de acuerdo con que los ciudadanos independientes tengan plenos derechos a ser elegidos sin necesidad de estar afiliados a partido político alguno. En esa ocasión ganó el no con un 57%, la posición que usted respaldaba. Sin embargo, 8 años después, la misma pregunta obtuvo el respaldo favorable de la población. Esto demuestra, doctor Hurtado, que estas consultas son más bien una medición de la aceptación, de la popularidad de un gobierno. Exactamente. Eso fue lo que pasó, ¿no? Mire que Febres Cordero, que se parece mucho a Correa. No, al revés. Correa se parece mucho a Febres Cordero. Propuso una pregunta que, según las encuestas, tenía el 70% de votos a favor. La pregunta inocente decía: ¿creen ustedes, ecuatorianos, que para restablecer los derechos de ciudadanía, los que no están afiliados a partidos puedan ser candidatos? ¿Quién iba a votar? No. Pero el pueblo ecuatoriano descubrió que esto era una trampa, que lo que quería Febres Cordero es ganar esa consulta popular y ampliar su poder para gobernar de manera absoluta. Se dio cuenta y votó no. Y el 70% a favor del sí se convirtió en 70% a favor del no. Yo pienso que esto va a pasar hoy y con muchas más razones. Porque Febres Cordero se le puede criticar de muchos abusos de poder, pero era un angelito comparado con Correa. No hay dictador del siglo XX que haya incurrido en mayores abusos de poder que el actual se dice presidente del Ecuador. Por todas estas razones, yo pienso que el gobierno va a sufrir una derrota, no el gobierno, Correa, Rafael Correa Delgado. Va a recibir una derrota aplastante en la consulta popular del 19 de febrero. Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, gracias por participar esta mañana en Contacto Directo. Gracias.